Qué bendición que puedas estar nuevamente aquí con nosotros para estudiar la palabra de Dios. Hemos estado estudiando acerca de la familia, el rol de cada uno, el padre, la madre, los hijos, a lo largo de este mes. Un estudio que es necesario para todas las familias. La familia ha perdido la capacidad de marcar a nuestra sociedad. Y no fue esa la intención con la que Dios la creó. Realmente la familia debe tener valores, principios en la palabra de Dios, para que pueda ser una familia constituida bajo el conocimiento de Dios. La familia debe influenciar a la sociedad, la familia cristiana, la familia con fundamentos bíblicos. Hoy quiero que estudiemos lo que es un esposo de verdad, un hombre de verdad. Y eso lo vamos a ver en la palabra de Dios. Vamos a ubicarnos en Efesios, en el capítulo 5, vamos a leer desde el verso 21, que dice así: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Así que estos versículos nos hablan de lo que es un hombre de verdad. Un hombre verdaderamente lleno de masculinidad, un hombre firme, un hombre amoroso, un hombre con principios, un hombre lleno de amor. Eso es lo que vemos en estos versículos. Y todo esto es un hombre hecho por Dios. Un hombre como Dios lo creó, tal y cual como Dios lo creó. Los versículos 22 y 23 nos dicen: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Algunos creen que esto es un orden de mando. Y aquí no se habla del orden de mando, sino del orden de la responsabilidad. Por lo que el hombre tiene que asumir su responsabilidad. Ser la cabeza significa que eres responsable. No estamos para que nos suplan las necesidades, sino que el hombre está para suplir, para satisfacer las necesidades. Primera de Corintios capítulo 11, verso 3 dice: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Algunos hombres quieren tener el liderazgo, pero no tener la responsabilidad. La sumisión significa esperar en el esposo. No significa ser una sirvienta o un sirviente y estar sometido, subyugado a una persona, a todos sus placeres y a todos sus mandatos. Eso no es lo que está hablando aquí la palabra de Dios, sino que la esposa debe esperar en el esposo.
claramente se nos dice aquí que el esposo es el encargado, el responsable de cuidarla y de proveerle todas las cosas básicas que ella necesita. Por lo que vemos que el liderazgo debe ser alguien que sirve. Y alguien dijo por allí, el que sirve, sirve. Entonces lo que vemos es que la sumisión no es inferioridad. Filipenses en el capítulo 2, el versículo 5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Nos parecemos más a Jesús cuando hay en nosotros un espíritu de sumisión. Aquí vemos que Jesús se humilló, se despojó de toda su gloria, como dice aquí en Filipenses, y se humilló hasta la condición de ser un hombre. No por eso quiere decir que Jesús es inferior al Padre y al Espíritu Santo, porque si decimos o creemos esto, nos hacemos blasfemos. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo son coiguales. Los tres son uno, ninguno mayor o inferior al otro, porque los tres son un solo Dios. Pues entre el hombre y la mujer no hay inferioridad. La sumisión no significa inferioridad, porque Jesucristo estuvo sometido a los designios del Padre y del Espíritu Santo. Es lo que leemos en los Evangelios. Y ahí no vemos inferioridad, simplemente el querer hacer la voluntad de Dios. Y la sumisión es eso, esperar en Dios y hacer su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. La sumisión cristiana significa un igual que se pone voluntariamente, vuelvo y repito esto, un igual que se pone voluntariamente bajo otro igual para que Jesucristo pueda ser glorificado. Eso es lo que es sumisión. Me pongo bajo una persona voluntariamente para que Jesucristo sea glorificado. Entonces aquí no hay lugar ni para el machismo ni para el feminismo. Ninguno está por encima del otro. Todos estamos por igual. Todos somos iguales. Como lo dije la vez pasada, con funciones diferentes. Y eso es lo que hace que podamos complementarnos, completarnos. La función de uno, la función del otro, y juntos somos un equipo, somos una familia. Cada quien hace lo que le corresponde. Ahora, el esposo puede delegar autoridad, pero lo que no puede hacer es eludir su responsabilidad. Es decir, si él delega autoridad en la madre, si la madre haciendo lo que él delegó no resulta, la culpa no es de la mamá. La culpa es de él porque él es el responsable. Él fue el que delegó la autoridad. Los padres no pueden hacerse, o el papá no puede hacerse de la vista gorda. El papá es el responsable en el hogar de todas las cosas. La palabra de Dios nos enseña que Jesucristo no impone su señorío. Nosotros lo aceptamos. Nosotros decidimos por cuenta propia. Cada quien decide por cuenta propia el someterse a Él, el que Él sea nuestro Señor. Es decir, Él se ganó nuestra confianza y nuestro respeto. Es la manera como Dios trabaja y es la manera como los hombres también tenemos que actuar. La confianza y el respeto no se gana por violencia, no se gana con insultos, no se gana intentando someter a los demás y hacerse superior, porque a veces creemos que con la violencia es que nos vamos a hacer ver y valorar
como el líder que debe ser en la familia. Y no es así como Jesucristo trabaja. Por eso esta comparación, este símil que hace aquí el apóstol Pablo entre Jesucristo y su iglesia, el esposo y la esposa, para que nosotros como esposos aprendamos cómo debemos actuar y cómo debemos tratar a nuestras esposas. Entonces debemos amar a nuestras esposas como Jesucristo ama a la iglesia. Es por eso que el marido no demanda ser la cabeza. Eso se gana por respeto. Y es que nosotros hemos determinado, o yo he determinado, que Jesucristo es mi Señor. Pero yo lo decidí. Yo bajo el amor que le tengo a Él, pues yo hago su voluntad. Hago lo que Él dice. ¿Por qué? Porque le amo, no por imposición. Dios nunca nos ha impuesto nada. La palabra de Dios nos enseña que Él nos dio un libre albedrío, el libre albedrío, la libre escogencia. Por lo tanto, si yo quiero hacer su voluntad, esa es mi decisión, no por obligación. Y si yo lo hago, es porque lo amo, porque Él se lo ganó. Él ganó mi corazón. Eso es lo que nosotros debemos aprender. El trato de Jesucristo con su iglesia, el trato de nosotros hacia nuestras esposas. Esposo, busca ganarte la confianza y el respeto de tu esposa como un hombre de Dios y con amabilidad, y verás cómo la confianza llega a ella. Efesios 5, el versículo 25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ama a tu esposa como Cristo ama a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Nuestra esposa tiene que ser la número uno. Escúchalo bien, escucha bien esto y compréndelo. Porque no es una exigencia, ni es un regaño. La palabra de Dios nos está edificando, nos está enseñando a cómo debe ser la familia. Y por eso el fracaso, porque queremos construir nuestra familia como nos parece, como creemos que es o como lo construye la gente del mundo. Pero el hogar no debe construirse en base a lo que el mundo cree. El hogar debe construirse en base a lo que Dios quiere, a cómo Dios lo visionó, a cómo Dios lo creó y cómo Dios lo constituyó, que está escrito en la palabra de Dios. Entonces nuestra esposa tiene que ser la número uno. Y por ser la número uno tiene que ser la única. Les dije en el mensaje pasado que Dios le sacó a Adán una sola costilla, no sacó más. Tenemos 24 costillas, 12 de cada lado. Y solo sacó una. Si hubiese querido que Adán tuviese más mujeres, pues le saca más de una. Pero sacó solo una. Para que nosotros pudiésemos dedicarnos entero a ella. Y ella de entero a nosotros. Su vida es nuestra y nosotros somos de ella. Es lo que dice la Biblia. Una sola carne. Una sola carne. Esto produce seguridad. Esto produce confianza. Por eso es que el trato hacia ella debe ser como Cristo amó a la iglesia. ¿Y cómo Cristo nos ama? Pues Cristo dio su vida por la iglesia. Nosotros tenemos que ser capaces de dar la vida por nuestra esposa. El versículo 26 y 27 dice: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Debemos proteger a nuestras esposas de traumas y daños emocionales. La palabra mancha significa suciedad. Lo que quiere decir es que nosotros como esposos somos los responsables de que en nuestra esposa no se lance ningún tipo de desecho, de basura que pueda hacerle daño tanto física como emocionalmente.
Y cuando digo eso, de nadie, ni siquiera de nosotros mismos. Nosotros estamos como responsables de que eso no suceda, de que tampoco nosotros botemos nuestra basura en ellas. La arruga nos habla de una herida o un trauma interior y que se hace notable en el rostro. Y esto lo vemos muy comúnmente cuando el esposo no ama a su esposa como debe ser amada. Simplemente y rápidamente, al ver el rostro de una mujer al lado de su esposo, sabemos si el trato es bueno o si no es bueno. Si la ama como debe ser amada o si no la ama como debe ser amada. Por lo tanto, el esposo es el responsable de que su esposa se vea radiante y hermosa por dentro y por fuera. El versículo 29 dice: porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Sustentar es alimentar. Lo que quiere decir es que el esposo es el responsable de suplir el sustento físico, emocional y espiritual a su esposa para que crezca. Hasta este momento hemos visto en la palabra de Dios lo que es verdaderamente un hombre. Porque aunque no esté casado, el hombre le debe respeto a las damas. Respeto. El cuidado de no pasarse de la línea. Porque cuando nos pasamos de la línea, entonces nos volvemos irrespetuosos. Es grande la responsabilidad que tenemos los hombres delante de Dios con respecto a las damas. Por eso, tú que no te has casado, que eres soltero, debes respetar a la dama que cortejas y que en un futuro quieres formar un hogar con ella. Y en el caso de que no suceda, hay que respetarla igualmente, porque ella será la esposa de otro. Si nosotros tomamos estos principios en nuestro corazón, verdaderamente nuestros hogares serán de bendición. Por eso, joven, tú que estás soltero y quieres formar más adelante un hogar, de pronto ya estás pretendiendo a alguien, pues debes empezar con el respeto y debes pensar que esa muchacha en tu futuro o en el futuro de ambos formarán un hogar y debe ser con la base, con el fundamento en la palabra de Dios. Por eso es importante que aprendas, es importante que escudriñes y que no seas simplemente oidor, sino hacedor de la palabra de Dios. Tu esposo, que tal vez ha fallado en tu trato con tu esposa, pues es tiempo de que cambies, es tiempo de que lo hagas de otra manera. Seguramente te has dado cuenta de que la forma en la que has estado actuando con respecto a tu esposa no es la mejor, no es la correcta, no te ha funcionado. Pues yo te estoy dando principios que están en la palabra de Dios y que de que funcionan, funcionan. Y si lo haces como lo dice la palabra de Dios, te darás cuenta que tu mujer será diferente, que tu hogar será diferente, que tus hijos serán un ejemplo porque lo han visto en ti y sus hogares serán de bendición porque el tuyo también fue de bendición. Pero si no lo has hecho así, no pretendas que los hogares de tus futuras generaciones sea diferente, sea estable. Porque si el tuyo no lo ha sido, no es garantía que el de ellos también lo sea. Por eso, atrévete a hacer y a cumplir con la palabra de Dios, para que tú y tus próximas generaciones tengan un hogar establecido correctamente y de bendición. Por eso quiero que oremos juntos, para que Dios nos ayude a construir hogares firmes, estables, fundamentados en la roca que es Jesucristo. Señor, gracias por cada una de nuestras familias. Gracias porque tú bendices a cada familia, porque tú, Señor, te has glorificado en cada una de ellas. ¿Hemos fallado? Sí.
pero queremos ser diferentes. Queremos hacer las cosas bien y queremos que tú nos ayudes a poner en práctica toda tu palabra y que nosotros podamos encender el amor si se apagó. Que nosotros podamos levantar a nuestros hijos si están caídos. Que nosotros podamos recuperar nuestro hogar en el nombre de Jesús. Y que lo que impide que esto suceda, Señor, sea deshecho. Que toda obra de maldad, que toda obra de Satanás sea deshecha en el nombre de Jesús. Y que los hogares puedan ser libres en el nombre de Jesucristo. Ayúdanos a seguir adelante, ayúdanos a ser padres ejemplares, esposos, esposas ejemplares y ayúdanos también a ser hijos ejemplares. En el nombre de Jesús, amén y amén. Recuerda, seguimos orando por nuestro país, por nuestras familias. Queremos ver un país diferente. Queremos ver un mundo libre de este COVID-19. Queremos ver un mundo sano, pero por sobre todas las cosas, queremos ver un país y un mundo que conozca que Jesucristo es el Señor. Y por esto oramos y trabajamos para que el Señor se haga de conocimiento público a todos de que Él es el único Salvador. A través de Él iremos al cielo, solo a través de Él. Así que apóyanos a orar y a trabajar por esto. También quiero recomendarte que veas los videos de esta serie La Familia. Y si estás en YouTube, arriba aparecerán las sugerencias. Y aparecerán también en pantalla nuestras redes sociales para que nos visites. Recuerda también que puedes enviarnos tu petición de oración a través del WhatsApp que aparece ahora en pantalla. Y recuerda, escríbenos tus comentarios, tus observaciones, qué tal te están pareciendo estos estudios, si los estás poniendo en práctica, si necesitas ayuda, también escríbenos que estamos dispuestos a dártela con todo el amor. Así que Dios te bendiga y recuerda, este es tu Centro Cristiano Avivamiento.